Durante el año 2014, un increíble hecho conmocionó al mundo de la aviación y a la población mundial. Mientras realizaba un vuelo comercial entre Kuala Lumpur y Pekín, el vuelo MH370 de la empresa Malaysia Airlines desapareció completamente. El avión, un enorme Boeing 777-200ER, se perdió en los cielos orientales, llevando consigo la vida de 227 pasajeros y 12 tripulantes. El vuelo se despidió de la torre de control de Malasia, pero jamás llegó a saludar a los operadores de radio de su destino. Tras no arribar a Pekín, la compañía aérea denunció la desaparición de la aeronave y se llevaron a cabo varias operaciones de rescate e investigaciones para dar con el avión desaparecido y con las 239 personas que llevaba en su interior. Aunque existen múltiples hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido, el destino final del vuelo MH370 jamás fue conocido y permanece como un misterio hasta el día de hoy. El caso fue cerrado y archivado, pero los familiares de las víctimas aún exigen justicia. ¿Quieres saber más sobre la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines junto con todos sus pasajeros? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos revisaremos toda la información disponible sobre este extraño y fascinante hecho que ha impactado al mundo entero y hoy día sigue siendo objeto de debates e investigaciones. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de la empresa Malaysia Airlines se preparaba para realizar un vuelo comercial, como tantos otros que había llevado a cabo durante sus 12 años en servicio. Los 227 pasajeros que esperaban arribar en unas horas a Pekín se acomodaron en sus asientos mientras la tripulación, compuesta por un total de 12 personas, finalizaba los preparativos pertinentes para comenzar el viaje. Poco después de partir, el piloto saludó a los operadores de radio de la torre de control de Kuala Lumpur, quienes le desearon un buen viaje, pero esta fue la última comunicación que hubo con la aeronave. El vuelo debía atravesar el espacio aéreo de Vietnam, pero para sorpresa de los trabajadores de la torre de control, la aeronave no apareció en los radares ni respondió a los contactos por radio. De hecho, el Boeing 777 jamás arribó al aeropuerto de Pekín. Fue en ese momento cuando la compañía aérea de Malasia emitió una alerta sobre el posible extravío del vuelo. Allí empezó una búsqueda exhaustiva de los restos de la aeronave, ya que se supuso desde el primer momento que ésta había sufrido algún tipo de accidente, aunque nadie sabía de qué proporciones. Pero el monitoreo y las exploraciones aéreas, terrestres y marinas que se llevaron a cabo sobre la ruta que debía seguir el avión no arrojaron ningún dato o evidencia al respecto de un siniestro. El vuelo MH370 se había esfumado en los cielos durante la madrugada. La primera contradicción en la investigación se dio al inicio de la misma. Según informes preliminares, el último contacto con el avión había sido a la 1:22 am y la torre de control vietnamita dijo que jamás había detectado el ingreso del avión en los radares. Sin embargo, surgieron evidencias que demostraban que existió un control de los movimientos del avión hasta las 2:40 am, más de una hora después de que se creyera desaparecido sobre el cielo de Vietnam. Finalmente, la Marina vietnamita confirmó haber detectado al Boeing e investigaciones posteriores lograron recabar datos tomados desde distintos radares que podrían haber captado los motores de la aeronave en vuelo. El gobierno malayo informó el 15 de marzo que el avión se habría desviado intencionalmente de su ruta original entre Malasia y China y, con un rumbo opuesto, voló durante más de 7 horas hasta que se perdió todo contacto. La búsqueda de los restos se relocalizó siguiendo esta posible ruta que habría seguido el avión hasta el estrecho de Malaca en dirección al Océano Índico. 14 países participaron de los operativos de búsqueda y rescate sin resultados.
hasta que la Marina australiana halló varios objetos en el mar que se correspondían con restos del fuselaje del vuelo MH370. El gobierno de Malasia informó que recibió una gran cantidad de avistamientos de piezas en el océano, aunque luego de meses de investigación, solo 6 de los restos mostraron altas probabilidades de pertenecer al avión malayo. Llegado a este punto, la investigación se centró en los pasajeros y la tripulación de la aeronave desaparecida, con el fin de hallar posibles causas que hubieran llevado a un accidente o siniestro intencional. Ni bien comenzaron a revisar el trasfondo de los pasajeros, los investigadores descubrieron que 2 de ellos habían abordado el avión utilizando pasaportes falsos. El FBI asistió en el caso, ya que se trataba de 2 jóvenes de nacionalidad iraní. Esto llevó a la primera de 3 hipótesis. La aeronave podría haber sido víctima de un atentado terrorista. Sin embargo, no se halló ningún vínculo entre los pasajeros y organizaciones fundamentalistas o insurgentes, por lo que la idea fue desechada. La segunda hipótesis señalaba que el avión podría haber sido secuestrado, ya sea por los jóvenes iraníes con identidades falsas como por otros pasajeros. Esto se debió a que la trayectoria que trazó la aeronave al salir de su ruta habitual parecía errática. Además, llegado este punto de la investigación, otro dato se había sumado. Todo indicaba que el piloto automático y las comunicaciones habían sido apagadas de forma manual. De cualquier manera, no había ningún indicio de que algún grupo armado u organizado hubiera abordado el avión en Kuala Lumpur y ningún pasajero o tripulante tenía antecedentes criminales. Pero estos datos despertaron curiosidad en los investigadores, que se concentraron en el piloto del vuelo MH370, Sagrid Ahmad Shah. En un principio descubrieron que tenía un simulador de vuelos en su casa, en el cual había estado trazando la ruta de viaje que debía realizar. Al analizar los discos duros del ordenador, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, como parte de la ruta que había estado ensayando Sagrid. Lo misterioso es que no había presentado problemas mentales y era reconocido como un piloto veterano, amante de la aviación. De cualquier manera, esta hipótesis, que planteaba que el piloto del vuelo MH370 había cometido un suicidio-homicidio lanzando el avión al océano, fue la aceptada por el gobierno de Malasia, que decidió cerrar el caso con la opción de abrirlo en caso de que aparecieran nuevos indicios. Lo cierto es que el avión nunca se recuperó y que ninguna de las teorías parece definitiva. Varios expertos en aviación y en física generaron distintos escenarios simulados sobre cómo podría haber caído la aeronave al agua de manera que desapareciera completamente. Lo curioso es que esto es casi imposible si se tiene en cuenta que se encontraron restos alrededor del Océano Índico, lo que prueba que el avión se destruyó en algún momento del trayecto. El hecho sigue siendo un misterio hasta estos días y lo más desolador es que nadie ha logrado dar respuesta por las 239 almas que viajaban a bordo. Luego de conocer todos los detalles sobre la misteriosa y trágica desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines y sus 239 pasajeros, queremos conocer tu opinión. ¿Alguna de las principales hipótesis te parece la correcta o tienes alguna idea distinta? El 5 de diciembre de 1945, una flota de 5 torpederos TBM Avenger partió de la base de la Marina estadounidense en Fort Lauderdale, Florida, para realizar un ejercicio de entrenamiento. Liderados por el teniente Charles Taylor, un experto aviador y veterano de la Segunda Guerra Mundial, los 14 hombres que navegaban las aeronaves se dirigieron hacia su objetivo, un simulacro de bombardeo en las Bahamas, luego del cual debían regresar a la base. La primera etapa del entrenamiento se llevó a cabo sin inconvenientes y el escuadrón llegó al simulacro de bombardeo. Sin embargo, en la segunda parte del trayecto prefijado, los controladores aéreos perdieron el contacto de radio con el teniente Taylor y su flota. Los pilotos se extraviaron sobre el Océano Atlántico y no regresaron a la base.
Luego de varias horas de intentos infructuosos para establecer comunicación con el escuadrón perdido, se emitió una alerta de búsqueda. Pero ni las aeronaves ni sus tripulantes fueron hallados jamás, y este hecho continúa siendo hasta el día de hoy uno de los mayores misterios de la aviación militar. También fue uno de los casos que dio origen a uno de los mitos más enigmáticos del mundo, el del Triángulo de las Bermudas, lugar donde se perdieron las aeronaves. Varias teorías se han presentado desde 1945 y muchos investigadores y expertos siguen buscando una respuesta a este hecho tan desconcertante. Pero entonces, ¿qué se sabe exactamente sobre la misteriosa desaparición de los torpederos Avenger en el Triángulo de las Bermudas? Acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando toda la historia detrás de este increíble caso que desconcierta a los investigadores desde hace más de 70 años y todas las hipótesis que se han formulado al respecto. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! La incertidumbre que rodea la desaparición del vuelo 19 ha persistido durante más de 70 años y representa no solo uno de los misterios sin resolver más curiosos de la aviación militar, sino que además ha ayudado a dar vida al mito moderno del Triángulo de las Bermudas. La flota, compuesta por 5 torpederos TBM Avenger de la empresa Grumman, partió de Fort Lauderdale y debía atravesar los cielos del Océano Atlántico con el objetivo de llegar a la costa de las Bahamas. Allí el escuadrón lanzaría sus torpedos y bombardearía un blanco simulado para luego regresar a la base de la Marina estadounidense. El encargado de liderar esta misión de entrenamiento fue el teniente Charles Taylor, quien contaba con más de 2.500 horas de vuelo sobre este tipo de aviones, era considerado un instructor y combatiente experto y recientemente había regresado a Norteamérica como veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entre pilotos, cañoneros y operadores de radio, los hombres que participaron en el entrenamiento eran 14, incluyendo a Taylor. Partieron a las 2 de la tarde durante un día con un clima limpio y excelente para volar. La escuadra se internó en el Océano Atlántico y alcanzó su primer objetivo sin problemas, donde soltaron las bombas de prueba. Fue durante la segunda parte de la misión cuando comenzaron los inconvenientes. El teniente Taylor se comunicó con el control aéreo que supervisaba el ejercicio e informó que los elementos de navegación de los aviones estaban fallando. Los compases no funcionaban correctamente, lo que representaba un problema para los pilotos e incluso para Taylor. Formados para el combate, los tripulantes no estaban preparados para volar sin instrumentos que los guiaran. El clima empeoró, el cielo se nubló y comenzó a llover, lo que complicó aún más la situación de la flota. A las 3:45 de la tarde, el teniente envió un preocupante mensaje: "No puedo ver tierra, parece que estamos fuera de curso". La comunicación por radio también comenzó a fallar y los reportes por parte del escuadrón se volvieron intermitentes. Repentinamente, una voz llegó por la radio, aunque a los operadores les resultó irreconocible. "No podemos encontrar el oeste, todo está mal, no podemos estar seguros de ninguna dirección, todo parece extraño, incluso el océano". El mensaje inquietó a los supervisores que intentaron restablecer el contacto con los pilotos extraviados. Luego de una hora de mensajes aislados, llegaría el informe final de la situación por parte de Taylor. "No podemos decir dónde estamos, no podemos distinguir nada. Creemos que podemos estar a unas 225 millas al noroeste de la base". Por unos momentos, el piloto divagó incoherentemente antes de pronunciar las últimas palabras escuchadas del vuelo 19. "Parece que estamos entrando en aguas difíciles, estamos completamente perdidos". Jamás se volvió a saber de Taylor, los 13 soldados que lo acompañaban o de los torpederos Avenger. Unas horas después de la desaparición de la flota, varios aviones de rescate trazaron la ruta que debían seguir las aeronaves perdidas para intentar dar con ellas, y uno de los PBM Mariner rescatistas sufrió un accidente también con motivo desconocido.
La investigación oficial ocupó un informe de 500 páginas que, si bien no culpaba al teniente Taylor del mal funcionamiento de los elementos de navegación de las aeronaves, sí proponía que la flota se había perdido por su culpa. Según los oficiales de la Marina, la hipótesis principal era que Taylor había perdido el juicio durante el entrenamiento y había dirigido a sus estudiantes a la perdición. La familia del teniente desaparecido inició demandas legales luego de estas afirmaciones que no tenían mayor sustento que la especulación, ya que el piloto era un veterano con más de 2.500 horas de vuelo y reconocido por su sangre fría. Por fuera de los departamentos oficiales, otras investigaciones e hipótesis existieron con propuestas tanto extravagantes como inverosímiles, y todas ellas ligadas a la zona donde se perdieron los aviones, el Triángulo de las Bermudas. Centenares de barcos y aviones se han desvanecido por completo en esta área geográfica que fue denominada de esta forma a mediados de los años 70. Algunas personas señalaron que los aviones fueron abducidos por fuerzas extraterrestres que patrullarían la zona secuestrando tecnología humana con el fin de investigarla. Esta teoría incluso fue llevada al cine y a la televisión múltiples veces a lo largo de los años. Otros proponen que, según diversas razones, en el Triángulo de las Bermudas existe un campo electromagnético que afecta a los elementos de navegación y que hace que los motores o aparatos electrónicos fallen y dejen de funcionar, causando el hundimiento de barcos o la caída en picada de aeronaves. Sin embargo, ninguna de estas teorías tiene bases sólidas por fuera de la cultura popular, y el paradero de las aeronaves del vuelo 19, el teniente Taylor y sus 13 estudiantes jamás fueron conocidos. Luego de conocer la historia sobre el misterioso caso de la desaparición de los torpederos Avenger sobre el Triángulo de las Bermudas, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que sucedió con el vuelo 19? ¿Alguna de las teorías al respecto de su desaparición te convence más que otras? El cielo es para muchos motivo de inspiración y de tranquilidad e incluso de seguridad, ya que los expertos afirman que viajar en avión es uno de los medios de transporte más seguros. De hecho, si observamos las estadísticas, de cada 2,4 millones de vuelos que despegan, solo uno sufre algún tipo de accidente. Sin embargo, existen numerosos casos en los que los cielos internacionales se han convertido en un gigantesco manto de misterio que, sin explicación razonable alguna, se ha tragado a decenas y decenas de aviones que han desaparecido sin dejar rastro. Son, en su mayoría, misterios sin resolver. Casos que, en su momento, dejaron completamente despistadas a las autoridades, tanto políticas como militares, y que ni siquiera se han podido dilucidar con el paso de los años. Es más, pareciera que con cada década que pasa sin que estas incógnitas aéreas se resuelvan, la incertidumbre que las rodea crece hasta límites exagerados. Más aún desde que el acceso a Internet se hizo masivo a comienzos de los años 2000. En muchos casos se les atribuyen a causas de origen extraterrestre o a inmensas conspiraciones gubernamentales. Un ejemplo de esto es la extraña y misteriosa historia del vuelo Pan Am 914, un avión que viajaba con destino a Miami con 57 pasajeros a bordo que despegó de Nueva York en 1955 y nunca más se supo de él, hasta que sorprendentemente reapareció 37 años después y aterrizó en medio de una gran confusión en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Esto sonaría como una locura a los oídos de cualquiera, como salido de algún libro, serie o película de ciencia ficción. Pero, ¿cómo se explica este misterio? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de este enigmático vuelo que ha cautivado a miles y miles de personas a lo largo de todos estos años? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar los detalles que rodean a este mito de la historia aérea mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para volar!
Esta increíble historia comenzó el 2 de julio de 1955, cuando el vuelo Pan Am 914, más específicamente un DC-4 Douglas, despegó del aeropuerto de Nueva York de acuerdo al itinerario establecido. Todo parecía normal, como cualquier otro día de trabajo para la tripulación. No obstante, no haría falta que pasase mucho tiempo para que una incidencia convirtiera todo en una sucesión de hechos realmente extraños que resultarían inverosímiles para cualquiera. Y es que apenas unos minutos después del despegue y en un abrir y cerrar de ojos, el avión desapareció de todos los radares. Ninguno de los operadores aéreos en servicio pudo entender lo que acababa de ocurrir. No había indicación alguna de que la aeronave hubiera sufrido ningún accidente o mal funcionamiento. Era como si jamás hubiese existido. Y sin embargo, minutos antes estaba allí. De inmediato se dio aviso a las autoridades y luego de una enorme movilización de personal que incluyó la colaboración militar, se concluyó que el avión debió haberse perdido y estrellado en algún lugar del Océano Atlántico. Pero el operativo de búsqueda y rescate no fue capaz de dar con el fatídico lugar. En consecuencia, se dio por muertos a todos los pasajeros y la aerolínea compensó económicamente a sus familias. No es difícil imaginar la sorpresa que se llevaron cuando, 37 años después, el 9 de septiembre de 1992, se enteraron de que aquel mismo vuelo había reaparecido misteriosamente y aterrizado en un aeropuerto de la ciudad de Caracas, en Venezuela. El hombre encargado de la torre de control en ese momento se llamaba Juan de la Corte. Él fue el primero en escuchar las confusas palabras del piloto del DC-4 Douglas. ¿Dónde estamos? Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, volando de Nueva York a Miami con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros. Esto sin duda sorprendió al encargado de la torre de control. De ser cierto lo que decía el piloto, el avión se había desviado unos 1800 kilómetros de su destino. De inmediato, el joven operador preguntó si habían sufrido algún tipo de accidente o algo fuera de lo común, para luego aclararle a su interlocutor que, de hecho, habían aterrizado en Caracas y que la fecha actual era el 21 de mayo de 1992. La situación dejó en shock tanto a Juan de la Corte, quien se sorprendió aún más al ver con sus propios ojos a la anticuada aeronave, como al piloto que, en medio de la confusión y en un ataque de pánico, decidió reemprender vuelo y huir. 3 cazas fueron desplegados en persecución, pero fueron incapaces de localizar al viejo DC-4 Douglas. Horas después, supuestos reportes certificarían que había regresado a Miami, donde los trabajadores de aquel aeropuerto también se llevaron una sorpresa similar a la de sus pares venezolanos. Consecuentemente, la tripulación y los pasajeros fueron minuciosamente interrogados durante horas hasta que, al final, fueron enviados de vuelta a sus casas. Lo que resultó aún más sorprendente fue que no habían envejecido. Estaban igual que cuando habían despegado 37 años antes, como si el paso del tiempo se hubiese olvidado de ellos. Hasta aquí la historia, tal y como ha trascendido durante décadas y que cientos de personas han tratado de desentrañar. Muchos dicen que es algo absurdo, mientras que otros aseguran que hay pruebas que son consistentes con el hecho que realmente ocurrió y que luego todo fue ocultado por los gobiernos. Hasta se ha llegado a hablar de portales del tiempo y de abducciones extraterrestres. Lo cierto es que las peripecias del vuelo 914 de Pan Am pueden ser perfectamente catalogadas como una de las primeras noticias falsas virales de la historia de la aviación, ya que la historia surge de un artículo publicado en un periódico de periodismo satírico llamado Weekly World News en 1985. Este semanario, que se imprimió entre 1979 y 2007 y que luego continuó como un sitio web, es famoso por sus noticias ficticias. Es más, la del misterioso vuelo fue vuelta a publicar al menos 2 veces más en 1993 y 1999, actualizando las fechas y cambiando las fotografías.
Curiosamente, y gracias a la gran difusión permitida por el surgimiento de Internet, la historia del vuelo 914 tomó vida propia y se instaló en la cultura popular como un hecho verdadero, un misterio sin explicación. Sin embargo, de todos los enigmáticos casos que sí existen en la historia de la aviación, este justamente no es más que un mito creativo y bien elaborado que, por una causa u otra, consiguió superar sus propias expectativas. Llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos cuentes tu opinión. ¿Conoces otros casos misteriosos relacionados con el mundo de la aviación que quieras contarnos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando todas las novedades relacionadas a la aviación militar.